Te convido a creerme cuando digo futuro. Si no crees en mis manos. Radio Raíces 1460 AM les presenta Dejando Huellas, cantata para la conciencia, dirigido y producido por el profesor Víctor Rivera Pastrana. Que lo disfruten. Te convido a creerme cuando digo futuro. Si no crees mis palabras, cree en el brillo de un gesto. Cree en la tierra, cree en la lluvia, cree en la savia. Hay 20.000 nuevas semillas en el valle desde ayer. Hay restos de desesperados, hay el hombre y su mujer. Saludos y muy buenos días a su programa Dejando Huellas, cantata para la conciencia, por aquí, por Radio Raíces, la voz del pepino. Este que le habla, Víctor Rivera Pastrana, hoy 12 de octubre del 2025. Y hoy en Dejando Huellas, cantata para la conciencia, con relación a la fecha que tenemos en el día de hoy, le tenemos un programa diseñado con relación a lo que están celebrándose a nivel de planeta Tierra en el día de hoy. 12 de octubre, una fecha que prácticamente hasta nuestro himno de Puerto Rico, la borinqueña, no la de Lola Rodríguez de Tío, sino el himno oficial del Estado Libre Asociado, se derriba de cuando Cristóbal Colón llegó a sus tierras y exclamó lleno de admiración: esta es la linda tierra que busco yo. Es una fecha que prácticamente todos nosotros, a nivel de Puerto Rico y yo creo de todos los países de la América, pues te le dieron una mirada histórica no tan problematizadora como debería ser. Y por eso hoy, mira, hoy me puse esta camisa que me la regaló Luis Antoni, voluntarios de Nueva York, con relación a una actividad que hacen como parte de la herencia puertorriqueña. Y también esta figura es una figura afro de África, y aquí tiene el símbolo taíno. Y nosotros hoy, en Dejando Huellas, cantata para la conciencia, tenemos un disco exquisito para este programa especial. Ya en otros programas anteriores yo lo he hecho y hemos tenido a Guatibili, que representa un sector indígena puertorriqueño, y hemos tenido a Galeano con otro programa que se titulaba Descubrimiento, en palabras, en una pregunta con signos de interrogación. Y eso es lo que queremos en el día de hoy trabajar. Descubrimiento, si lo hubo. Y para eso tengo a Eduardo Galeano. Lo voy a mostrar por aquí a Eduardo Galeano. Esta es la carátula de el disco que tenemos en el día de hoy. Para los que están conectados en internet, ahí está el uruguayo, periodista, Eduardo Galeano, las venas abiertas de Latinoamérica y de las Américas. Eduardo Galeano. Y Eduardo Galeano, ese disco que usted ve ahí, es un tríptico. Son 3 libros, perdón, 3 discos que se publicaron para el 2006. Eduardo Galeano muere en el 2015. Y prácticamente, al igual que su libro principal, Las venas abiertas de Latinoamérica, estos 3 discos se convierten en una, no es lectura porque son discos, en una herramienta necesaria para mañana nosotros entender un poco por qué existen tantas personas que no reconocen el día de Cristóbal Colón como un 12 de octubre y se reconoce el Día de los Pueblos Originarios.
prácticamente en estos días, pues el presidente de los Estados Unidos, ya eso se había superado en los Estados Unidos, también habían quitado el día de Cristóbal Colón ante todas estas protestas que hubo. Hubo muchas protestas, ¿sabes? Hubo muchas protestas con relación a este día y de hecho las protestas terminaron hasta derribando monumentos y estatuas en bronce de Cristóbal Colón. Y esto tiene su origen, y ese origen es el que yo quiero trabajar con todos ustedes en el día de hoy. Aquí en Dejando Huellas, Cantata para la Conciencia por Radio Raíces, La Voz del Pepino. Ya se lo dije. Tengo estos dos libros los conseguí allá en Chile. Leyendas, mitos y leyendas. Chiloé, esto es la isla de las gaviotas allá en Chile, con mucha historia, muchas historias y leyendas, así como las que tenemos en Puerto Rico. Y pueblos originarios mapuche. Y aquí tenemos el diccionario completo de los pueblos originarios, que de hecho, aquí en Puerto Rico yo le recomiendo al artesano, cuando vaya a una feria de artesanía, pregunten por Pablo Maisonet, el artesano consagrado Pablo Maisonet. Y él pues tiene unas camisetas bien lindas que dice África, habla en mí, al frente. Y en la parte de atrás tiene todos los africanismos que nosotros utilizamos todos los días. Y también tiene otra que dice Borinquen, habla en mí. Igualmente, todos los tainismos que nosotros todos los días utilizamos. Porque nosotros nos sentimos bien orgullosos, perdón, de nuestra herencia y ser originarios, pueblos originarios. Pues mira, vamos a comenzar con mucho audio en el día de hoy. Mucho, pero que mucho audio. Pero antes de comenzar, yo quiero que ustedes escuchen una pequeña introducción de quién es Eduardo Galeano. Porque es importante. Yo entiendo que mucha gente lo conoce, pero el que por primera vez tiene contacto con Eduardo Galeano, para que escuche la historia y el legado de este periodista y escritor uruguayo, Eduardo Galeano, y le hago la invitación a todos los maestros del sistema educativo de Puerto Rico, que por lo menos, si no lo puede hacer para hoy o en la semana, escuchen este programa y conviertan el 12 de octubre en una celebración justa de los verdaderos acontecimientos de la historia de el planeta Tierra, del mundo que nosotros somos parte de él. Pues con ustedes, la biografía de Eduardo Galeano en este programa especial dedicado al 12 de octubre. Celebramos los pueblos originarios de nuestra América. Hay más que una. De nuestra América, de América, porque todos somos americanos. Lo escuchamos por aquí en Dejando Huellas, Cantata para la Conciencia. Eduardo Galeano fue un escritor y periodista uruguayo, cuya obra siempre reflejó su compromiso con las realidades latinoamericanas, así como sus investigaciones y reflexiones históricas, sociales y políticas acerca del continente. La izquierda hispanoamericana lo ha tenido como un autor de cabecera y de referencia, especialmente desde la publicación de su ensayo Las venas abiertas de América Latina, cuya tesis central sostiene que la pobreza y miseria no son propias de las tierras latinoamericanas, sino consecuencia de un saqueo a manos de los diferentes imperios que la han dominado. La riqueza natural de estos países solo han servido para hacer prosperar naciones más poderosas, según el pensamiento de Galeano. Su nombre completo fue Eduardo Germán María Hughes Galeano. Nació en la ciudad de Montevideo, Uruguay, el 3 de septiembre de 1940, en el seno de una familia adinerada. Sin embargo, trabajó desde muy joven en distintos oficios como mensajero, obrero, de fábrica o cajero de un banco. También se desempeñó como dibujante y pintor, por lo que con apenas 14 años vendió su primera caricatura al semanario El Sol, para el que colaboró un tiempo, firmando con el seudónimo Giuse. Sin embargo, su carrera periodística inició realmente en 1960, cuando fue jefe de redacción de un importante semanario del país llamado Marcha. Luego, desde 1964, fue director del diario de Izquierda Época.
Galeano hizo estudios en París y una anécdota curiosa y, por supuesto, relevante para él fue enterarse de que Juan Domingo Perón, presidente de Argentina, comentó que le gustaría conocerlo. Una vez que Perón estuvo exiliado en España, Galeano aprovechó su visita a ese país para verlo. El exmandatario lo recibió gustosamente. En 1973 ocurrió el golpe militar en Uruguay. Galeano fue encarcelado y, posteriormente, obligado a dejar su país, como muchos otros escritores y políticos durante las dictaduras latinoamericanas. Su libro Las venas abiertas de América Latina fue prohibido, tanto en Uruguay como en Chile. El autor se residenció en Argentina, donde fundó la revista Crisis. En 1976 se fue a España, donde permaneció un tiempo y escribió Memorias del Fuego, un libro sobre historia de América Latina entre 1982 y 1984, considerado por muchos como su obra más relevante. También viajó a Estocolmo, donde por un tiempo formó parte del Tribunal Internacional de la Invasión Soviética en Afganistán. Allí presenció un discurso de un líder religioso en el cual afirmaba que el comunismo había deshonrado a sus hijas, ya que ahora sabían leer y escribir. Quizás esto sea una prueba más de que no siempre la religión y la política conviven armoniosamente. En 1985 volvió a Uruguay, de donde no se fue hasta el día de su muerte. Ese mismo año fundó el semanario Brecha junto a Mario Benedetti, del que fue consultor hasta que murió. En 2004, Galeano apoyó la candidatura de Tabaré Vázquez, quien ganó la presidencia ese mismo año. Fue un triunfo que él consideró sensato para su nación. 3 años después se le diagnosticó un cáncer de pulmón, del que nunca se recuperó por completo. Un hecho curioso ocurrió en 2009, cuando el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, le regaló un ejemplar de Las venas abiertas de América Latina al presidente Barack Obama en la Quinta Cumbre de las Américas. Y es que a las pocas horas de esto el libro se convirtió en un bestseller de internet. En 2014, durante la segunda Bienal del Libro y la Lectura en la ciudad de Brasilia, Galeano pronunció un discurso, como mínimo curioso, relacionado con su célebre libro Las venas abiertas de América Latina. Expresó que cuando lo escribió no contaba con suficientes conocimientos políticos, ni económicos, y que si lo leyera en ese momento se desmayaría. Suponemos que del disgusto. Galeano muere de cáncer de pulmón el 13 de abril de 2015 en su ciudad natal. Sin duda la vida de este aclamado escritor fue muy interesante, provechosa y, aunque no son pocos los autores que se avergüenzan un poco de sus primeras obras, todos los libros de Galeano merecen la pena ser leídos. Dejando huellas, cantata para la conciencia por aquí, por Radio Raíces, La Voz del Pepino. Y primer saludo a Alicia Castro, que se conecta desde Santurce, Puerto Rico, aquí a nuestro programa de Radio Raíces, La Voz del Pepino. Ya como ustedes escucharon, Eduardo Galeano, uruguayo, Mario Benedetti, uruguayo, Daniel Biglietti, uruguayo, Pepe Mújica, uruguayo. Todas estas personas de Uruguay, y usted conoce el cambio político y social que ha ocurrido en Uruguay con el famoso Frente Amplio, las alianzas que han existido últimamente en la política uruguaya. Y hay un disco hermosísimo de Daniel Biglietti y Mario Benedetti que prácticamente desprende mucho todo esto que ha escrito Eduardo Galeano, a pesar de que Biglietti eres un cantautor de los más importantes de nuestras Américas, y Mario Benedetti, pues ni se diga Mario Benedetti. Pues nosotros seguimos, antes de irnos al disco de Eduardo Galeano. Como bien dije, es un tríptico de discos. Yo voy a coger el primero, que habla sobre la conquista y colonización. Y los otros 2 discos, pues se los recomiendo. Si usted quiere tener este disco, lo puede bajar de YouTube o de plataformas digitales, como yo lo pude hacer, porque realmente está disponible. No es que tenga el disco en vinilo, ojalá que lo tuviera, pero está disponible gracias a las buenas personas que se preocupan por la historia. Y en este colectivo que hacemos a nivel mundial nos afanamos para que haya buena información en las plataformas digitales. Porque recuerda, estamos a un nivel que ya yo no sé qué creer. A veces yo veo plataformas y yo como que no lo creo lo que dice ahí, a pesar de que el premio Nobel de la Paz se la dieron a Corina Machado, pero eso no te debe extrañar si le dieron uno a Henry Kissinger
en plena guerra de Vietnam, le dieron uno a Woodward que prácticamente promovió tantos conflictos a Latinoamérica, y también le dieron otro a Barack Obama, el más reciente, 2009, que prácticamente nunca sacó ni a una sola tropa de las áreas de guerra. Y esto, pues, ya usted sabe, esto es casi como Miss Universe, que prácticamente los canales, la audiencia mayor en el mundo son las más Miss Universe que tienen. Y esto lo digo porque lo creo que es así. Ahora bien, seguimos con este programa, y estas palabras salen de diferentes latinoamericanos con relación a este día, el día de la, como dicen, el día de Cristóbal Colón, pero no es ningún día de Cristóbal Colón. Día de los Pueblos Originarios, 12 de octubre. Vamos a ver una encuesta que se le hace a diferentes personas, pero esta encuesta se hizo en Barcelona, España, con relación a este día, para que ustedes escuchen lo interesante de estas respuestas de los que participaron de esta encuesta. Lo escuchamos aquí en Dejando Huellas. El sacerdote representando a la iglesia y otra forma que logran de subsumir a los indígenas latinoamericanos, ¿no? El símbolo de poder de parte de la religión hacia los pueblos originarios me representa algo súper feo. Violación, guerra, tortura. El constante poder que sigue ejerciendo la iglesia, ¿no? Me transmite mucha rabia, un dolor hacia mi cultura. Me da rabia, mucha rabia. Como yo vengo de México, me extraña mucho que se celebre el 12 de octubre porque es muy extraño celebrar un día que representa intrusión colonial, genocidio, saqueo y expolio de los recursos naturales de todo un territorio que ahora le llamamos Latinoamérica. Me genera mucha indignación porque después de más de 500 años las cosas no han cambiado y no han reconocido este genocidio. Una fecha muy trágica para lo que es los pueblos originarios de América Latina, en la cual primó la ambición. La imposición, además, que el hombre blanco era superior al resto de los pueblos del mundo. Violaciones a niñas, no solo a mujeres, eliminación de maneras de existir, de vivir, de todo, hasta la misma belleza, ¿no? Es una celebración que no debería ser, ¿no? Es un hito histórico que no debería llevarse a cabo como la representación de una dominación cultural, de un imperio. Para mí significa el alza del racismo y el nacionalismo entendido como algo de superioridad. Nosotros somos los hijos de los hijos de los hijos de los reprimidos. Y siempre tenemos que recordar este día, pero tenemos que ni perdonar ni olvidar. El 12 de octubre no hay que celebrarlo porque se instauró también en la mentalidad europea el supremacismo blanco y por ende la justificación de la discriminación. Es una manera de pensamiento único que eliminó miles de formas de pensar. Comparable perfectamente con el holocausto judío. No es bueno, ni sano, ni bello, ni justo celebrar una fecha que simboliza ese hito, ¿no? Para mí es el día de la resistencia indígena. El día de la diversidad étnica. La minga indígena. El día de la intrusión colonial. Día de la resistencia indígena. El día del inicio de la resistencia indígena, negra y popular. Dejando Huellas, cantata para la conciencia, por aquí, por Radio Raíces, la voz del pepino. Y ahí ustedes vieron un cuadro cuando se dio todo esto de esta conquista, esclavitud, colonización. Y como dicen todas estas personas en una encuesta relámpago, no tenemos nada que celebrar. Ahora sí que me voy para el disco, pero antes de irme al disco quiero hacer una dedicación especial del disco. Y esta dedicación especial está dirigida a mi sobrina, hija de mi sobrino, de mi sobrino Joel, de Laila Rivera, de allá de Bethlehem, Pensilvania. ¿Por qué ella?
Cuando estuve hablando con ella, porque estuve visitando a mi hermano, que está un poquito delicado de salud, pues me estuvo hablando un joven al fin, estudiante universitaria, con muchas metas, y estábamos hablando de los viajes. Y ella me dice que sus intereses de viaje solamente están conectados con Puerto Rico y con América del Sur. Y yo, tú sabes, es bien interesante escuchar esto. Y me dice, lo que pasa es que mis raíces y mi gente están allí. Esta cuestión europea, porque mucha gente idealiza Europa y se van a España y se convierten más españolitos que Joan Manuel Serrat, aunque Joan Manuel Serrat es bastante radical, que vamos a poderse poner más españolitos que el cuento del rey que Franco. Y entonces le sale la cuestión española y dicen la madre patria y empiezan por ahí, sin reconocer ni darle mucho peso a la herencia de pueblo originario. Y Delilah, su mamá es de Guayaquil, Ecuador, su papá es de Pensilvania, pero de la diáspora, pero es puertorriqueño, de madre, de abuela de Naranjito y abuelo de Corozal. Y me encantó estas palabras de Delilah. Por eso es que vamos a empezar a escuchar este disco. Es un disco bastante largo. Tiene la presentación, la creación, el lenguaje, el fuego, la selva, los colores, el amor, el río y el mar, el hornero, el yerba mate, la papá, la cocina, la risa, el miedo, la autoridad, el poder, la guerra, la fiesta, la conciencia, los peligros, el profeta, Colón, el sacrilegio, el Dios universal, los pies. Tiene Juanina Capac, el poeta contra los niños de la historia de esta batalla, Gonzalo Guerrero, Las Amazonas, Plena Luz, y por ahí sigue un disco totalmente de Eduardo Galeano. Yo le voy a poner una parte, luego quiero llegar a la parte de Colón, voy a cortarle un poquito y ustedes pues lo van a disfrutar todo este disco, no en totalidad, pero gran parte del disco. Pues con ustedes comenzamos este programa presentándole el disco de Eduardo Galeano. Este disco que, como bien le dije, lo podemos conseguir en cualquier lugar de plataforma. Renacimiento. Vamos con la presentación y vamos a escuchar por algunos minutos el disco de Eduardo Galeano que tengo por aquí. Si me ven, los que están en la internet me estarán viendo mirando así. Y es que estoy mirando la computadora y a pesar de tener los espejuelos, pues a veces le falla la vista a uno. Memoria del Fuego, Los Nacimientos, primer disco de Eduardo Galeano para usted en Dejando Huellas, cantata para la conciencia. Este disco reúne algunos capítulos del primer tomo de la trilogía Memoria del Fuego, Los Nacimientos, que parte de los mitos indígenas de fundación y llega hasta fines del siglo XVII de la historia americana. Son todos textos creados con entera libertad a partir de la materia prima que encontré en las fuentes documentales. La creación. La mujer y el hombre soñaban que Dios los estaba soñando. Dios los soñaba mientras cantaba y agitaba sus maracas, envuelto en humo de tabaco, y se sentía feliz y también estremecido por la duda y el misterio. Los indios maquiritares saben que si Dios sueña con comida, fructifica y da de comer. Si Dios sueña con la vida, nace y da nacimiento. La mujer y el hombre soñaban que en el sueño de Dios aparecía un gran huevo brillante. Dentro del huevo ellos cantaban y bailaban y armaban mucho alboroto, porque estaban locos de ganas de nacer. Soñaban que en el sueño de Dios la alegría era más fuerte que la duda y el misterio, y Dios, soñando, los creaba y cantando decía: rompo este huevo y nace la mujer y nace el hombre,
y juntos vivirán y morirán, pero nacerán nuevamente, nacerán y volverán a morir y otra vez nacerán y nunca dejarán de nacer, porque la muerte es mentira. El lenguaje. El padre primero de los guaraníes se irguió en la oscuridad, iluminado por los reflejos de su propio corazón, y creó las llamas y la tenue neblina. Creó el amor y no tenía a quien dárselo. Creó el lenguaje, pero no había quien lo escuchara. Entonces encomendó a las divinidades que construyeran el mundo y que se hicieran cargo del fuego, la niebla, la lluvia y el viento. Y les entregó la música y las palabras del himno sagrado para que dieran vida a las mujeres y a los hombres. Así el amor se hizo comunión, el lenguaje cobró vida y el Padre primero redimió su soledad. Él acompaña a los hombres y las mujeres que caminan y cantan: ya estamos pisando esta tierra, ya estamos pisando esta tierra reluciente. El fuego. Las noches eran de hielo y los dioses se habían llevado el fuego. El frío cortaba la carne y las palabras de los hombres. Ellos suplicaban, tiritando, con voz rota, y los dioses se hacían los sordos. Una vez les devolvieron el fuego. Los hombres danzaron de alegría y alzaron cánticos de gratitud, pero pronto los dioses enviaron lluvia y granizo y apagaron las hogueras. Los dioses hablaron y exigieron. Para merecer el fuego, los hombres debían abrirse el pecho con el puñal de obsidiana y entregar su corazón. Los indios quichés ofrecieron la sangre de sus prisioneros y se salvaron del frío. Los cachiqueles no aceptaron el precio. Los cachiqueles, primos de los quichés y también herederos de los mayas, se deslizaron con pies de pluma a través del humo y robaron el fuego y lo escondieron en las cuevas de sus montañas. La selva. En medio de un sueño, el padre de los indios huitotos vislumbró una neblina fulgurante. En aquellos vapores palpitaban musgos y líquenes y resonaban silbidos de vientos, pájaros y serpientes. El padre pudo atrapar la neblina y la retuvo con el hilo de su aliento. La sacó del sueño y la mezcló con tierra. Escupió varias veces sobre la tierra neblinosa. En el torbellino de espuma se alzó la selva, desplegaron los árboles sus copas enormes y brotaron las frutas y las flores. Cobraron cuerpo y voz en la tierra empapada, el grillo, el mono, el tapir, el jabalí, el tatú, el ciervo, el jaguar, el oso hormiguero. Surgieron en el aire el águila real, el guacamayo, el buitre, el colibrí, la garza blanca, el pato, el murciélago. La avispa llegó con mucho ímpetu, dejó sin rabo a los sapos y a los hombres, y después se cansó. Los colores. Eran blancas las plumas de los pájaros y blanca la piel de los animales. Azules son ahora los que se bañaron en un lago donde no desembocaba ningún río, ni ningún río nacía. Rojos los que se sumergieron en el lago de la sangre derramada por un niño de la tribu Cadihueu. Tienen el color de la tierra los que se revolcaron en el barro, y el de la ceniza los que buscaron calor en los fogones apagados. Verdes son los que frotaron sus cuerpos en el follaje, y blancos los que se quedaron quietos. El amor. En la selva amazónica, la primera mujer y el primer hombre se miraron con curiosidad. Era raro lo que tenían entre las piernas. ¿Te han cortado?, preguntó el hombre. No, dijo ella, siempre he sido así. Él la examinó de cerca.
Se rascó la cabeza. Allí había una llaga abierta. Dijo: no comas yuca, ni plátanos, ni ninguna fruta que se raje al madurar. Yo te curaré. Échate en la hamaca y descansa. Ella obedeció. Con paciencia tragó los menjunjes de hierbas y se dejó aplicar las pomadas y los ungüentos. Tenía que apretar los dientes para no reírse cuando él le decía: no te preocupes. El juego le gustaba, aunque ya empezaba a cansarse de vivir en ayunas y tendida en una hamaca. La memoria de las frutas le hacía agua a la boca. Una tarde, el hombre llegó corriendo a través de la floresta. Daba saltos de euforia y gritaba: ¡lo encontré! ¡Lo encontré! Acababa de ver al mono curando a la mona en la copa de un árbol. Es así, dijo el hombre, aproximándose a la mujer. Cuando terminó el largo abrazo, un aroma espeso de flores y frutas invadió el aire. De los cuerpos que yacían juntos se desprendían vapores y fulgores jamás vistos, y era tanta su hermosura que se morían de vergüenza los soles y los dioses. Los ríos y la mar. No había agua en la selva de los Chocóes. Dios supo que la hormiga tenía y se la pidió. Ella no quiso escucharlo. Dios le apretó la cintura, que quedó finita para siempre, y la hormiga echó el agua que guardaba en el buche. Ahora me dirás de dónde la sacaste. La hormiga condujo a Dios hacia un árbol que no tenía nada de raro. 4 días y 4 noches estuvieron trabajando las ranas y los hombres a golpes de hacha, pero el árbol no caía del todo. Una liana impedía que tocara la tierra. Dios mandó al tucán: córtala. El tucán no pudo y por eso fue condenado a comer los frutos enteros. El guacamayo cortó la liana con su pico duro y afilado. Cuando el árbol del agua se desplomó, del tronco nació la mar y de las ramas los ríos. Toda el agua era dulce. Fue el diablo quien anduvo echando puñados de sal. El hornero. Cuando cumplió la edad de las 3 pruebas, aquel muchacho corrió y nadó mejor que nadie y estuvo 9 días sin comer, estirado por cueros, sin moverse ni quejarse. Durante las pruebas escuchaba una voz de mujer que cantaba para él desde muy lejos y lo ayudaba a aguantar. El jefe de la comunidad decidió que debía casarse con su hija, pero él alzó vuelo y se perdió en los bosques del río Paraguay, buscando a la cantora. Por allá anda todavía el hornero. Aletea fuerte y proclama alegrías cuando cree que viene, volando, la voz buscada. Esperando a la que no llega, ha construido una casa de barro, con puerta abierta a la brisa del norte, en un lugar que está a salvo de los rayos. Todos lo respetan. Quien mata al hornero o rompe su casa, atrae la tormenta. Dejando huellas, cantata para la conciencia, por aquí, por Radio Raíces, la voz del pepino, escuchando a Eduardo Galeano, el disco Memoria del Fuego, por Radio Raíces, la voz del pepino, como parte de este día importantísimo, 12 de octubre, y hemos escogido a Eduardo Galeano para hablar de esta fecha. Saludamos a William allá en Cibao, Puerto Rico, en Cibao de San Sebastián, gallero, maestro de historia, que nos contó que también tiene el libro de Eduardo Galeano, y Eduardo Galeano muy importante en ese desarrollo como maestro y como educador y como deportista y todas las cosas de mi amigo William, que siempre le tengo un aprecio gigantesco porque
de las primeras familias que me conecté aquí en San Sebastián, gracias a la colega que fue su esposa, fenecida, Olga Aquino, a quien recordamos siempre. Cada vez que hay gestos de solidaridad, recordamos a su fenecida esposa, Olga Aquino, que laboró en la escuela Ay Bonito Guerrero, aquí en San Sebastián. Pues nosotros, yo le di como una pausa en estos primeros 10 minutos, porque estamos presentando el disco Memoria del Fuego. Como dijo la presentación, este es el primer disco de la trilogía escrita por el escritor y periodista uruguayo Eduardo Galeano. Se publicó entre el 1982 y 86 y se compone de los títulos Los Nacimientos, que es el que estamos escuchando hoy, 1982. Después del 84 saca Las Caras y las Máscaras. Y en el 86 es el último disco titulado El Siglo del Viento. Esta trilogía aspira a contar la historia de Hispanoamérica desde esa mirada periodística y obviamente profunda del escritor uruguayo que fallece en Uruguay en el año 2015. Hice una pausa por varias razones, y es que la pausa ahora yo quiero adelantarlo, el disco, porque me gustaría irme a Cristóbal Colón. Y cuando hablamos de Colón, pues hablamos de lo que pasó en las Américas. Cristóbal Colón. Voy a empezar con Colón y ahí pues hacemos otra partecita con Cristóbal Colón. ¿Qué ustedes creen? ¿Qué le parece con Cristóbal Colón? Y ya cuando entremos con Colón, vamos a tener otros títulos que tienen que ver exactamente con la conquista y la colonización de nuestras Américas. Está Colón, está el sacrilegio, está el Dios universal, está Pies, también está Pies, está el nombre de un jefe suramericano, Capac, que lo vamos a tener también. Está también el poeta contará a los niños la historia de esta batalla, porque hubo muchas batallas durante esa conquista y colonización, no como los escritos querían hacer parecer que estaban peleando con gente o bastante cobarde o gente que no tenían interés de defender su territorio, que eso fue totalmente falso. También está Gonzalo Guerrero, Las Amazonas a plena luz, es decir, tenemos varios títulos que el propio Eduardo Galeano, cada vez que vaya ese título, lo va a mencionar. Continuamos con esta segunda parte. Obviamente el disco no se va a poner en totalidad, pero esta primera parte fue de la creación, como uno haciendo contacto, cómo se creó todo ese continente americano y cómo fueron las cosas de manera más espiritual. Pero ahora llega la conquista del 12 de octubre del 1492. Lo escuchamos aquí en Dejando Huellas, Cantata para la Conciencia. 1492, Guanajaní, Colón. Cae de rodillas, llora, besa el suelo. Avanza tambaleándose porque lleva más de un mes durmiendo poco o nada y a golpes de espada derriba unos ramajes. Después alza el estandarte. Hincado, ojos al cielo, pronuncia 3 veces los nombres de Isabel y Fernando. A su lado, el escribano Rodrigo de Escobedo, hombre de letra lenta, levanta el acta. Todo pertenece desde hoy a esos reyes lejanos.
el mar de corales, las arenas, las rocas verdísimas de musgo, los bosques, los papagayos y estos hombres de piel de laurel que no conocen todavía la ropa, la culpa ni el dinero y que contemplan aturdidos la escena. Luis de Torres traduce al hebreo las preguntas de Cristóbal Colón. ¿Conocéis vosotros el reino del gran Kan? ¿De dónde viene el oro que lleváis colgado de las narices y las orejas? Los hombres desnudos lo miran, boquiabiertos, y el intérprete prueba suerte con el idioma caldeo, que algo conoce. Oro, templos, palacios, rey de reyes, oro. Y luego intenta la lengua arábiga, lo poco que sabe. Japón, China, oro. El intérprete se disculpa ante Colón en la lengua de Castilla. Colón maldice en genovés y arroja al suelo sus cartas credenciales, escritas en latín y dirigidas al gran Kan. Los hombres desnudos asisten a la cólera del forastero de pelo rojo y piel cruda, que viste capa de terciopelo y ropas de mucho lucimiento. Pronto se correrá la voz por las islas. Vengan a ver a los hombres que llegaron del cielo, tráiganles de comer y de beber. (1496) La Concepción, el sacrilegio. Bartolomé Colón, hermano y lugarteniente de Cristóbal, asiste al incendio de carne humana. 6 hombres estrenan el quemadero de Haití. El humo hace toser. Los 6 están ardiendo por castigo y escarmiento. Han hundido bajo tierra las imágenes de Cristo y la Virgen que Fray Ramón Pané les había dejado para su protección y consuelo. Fray Ramón les había enseñado a orar de rodillas, a decir Ave María y Pater Noster y a invocar el nombre de Jesús ante la tentación, la lastimadura y la muerte. Nadie les ha preguntado por qué enterraron las imágenes. Ellos esperaban que los nuevos dioses fecundaran las siembras de maíz, yuca, boniatos y frijoles. El fuego agrega calor al calor húmedo, pegajoso, anunciador de lluvia fuerte. (1506) Tenochtitlán, el Dios universal. Moctezuma ha vencido en Teutepec. En los adoratorios arden los fuegos, resuenan los tambores. Uno tras otro los prisioneros suben las gradas hacia la piedra redonda del sacrificio. El sacerdote les clava en el pecho el puñal de obsidiana, alza el corazón en el puño y lo muestra al sol que brota de los volcanes azules. ¿A qué Dios se ofrece la sangre? El sol la exige para nacer cada día y viajar de un horizonte al otro. Pero las ostentosas ceremonias de la muerte también sirven a otro Dios que no aparece en los códices ni en las canciones. Si ese Dios no reinara sobre el mundo, no habría esclavos ni amos, ni vasallos ni colonias. Los mercaderes aztecas no podrían arrancar a los pueblos sometidos un diamante a cambio de un frijol, ni una esmeralda por un grano de maíz, ni oro por golosinas, ni cacao por piedras. Los cargadores no atravesarían la inmensidad del imperio en largas filas, llevando a las espaldas toneladas de tributos. Las gentes del pueblo osarían vestir túnicas de algodón y beberían chocolate y tendrían la audacia de lucir prohibidas plumas de quetzal y pulseras de oro y magnolias y orquídeas reservadas a los nobles. Caerían entonces las máscaras que ocultan los rostros de los jefes guerreros, el pico del águila, las fauces de tigre, los penachos de plumas que ondulan y brillan en el aire. Están manchadas de sangre las escalinatas del templo mayor
y los cráneos se acumulan en el centro de la plaza. No solamente para que se mueva el sol, no, también para que ese Dios secreto decida en lugar de los hombres. En homenaje al mismo Dios, al otro lado de la mar, los inquisidores fríen a los herejes en las hogueras o los retuercen en las cámaras de tormento. Es el Dios del miedo, el Dios del miedo que tiene dientes de rata y alas de buitre. (1522) Caminos de Santo Domingo. Pies. La rebelión, primera rebelión de los esclavos negros en América, ha sido aplastada. Había estallado en los molinos de azúcar de Diego Colón, el hijo del descubridor. En ingenios y plantaciones de toda la isla se había propagado el incendio. Se habían alzado los negros y los pocos indios que quedaban vivos, armados de piedras y palos y lanzas de caña que se quebraron, furiosas, inútiles, contra las armaduras. De las horcas, desparramadas por los caminos, penden ahora mujeres y hombres, jóvenes y viejos. A la altura de los ojos del caminante cuelgan los pies. Por los pies el caminante podría reconocer a los castigados, adivinar cómo eran antes de que llegara la muerte. Entre estos pies de cuero, tajeados por el trabajo y los andares, hay pies del tiempo y pies del contratiempo, pies prisioneros y pies que bailan todavía, amando a la tierra y llamando a la guerra. 1523, Cusco, Huayna Cápac. Ante el sol que asoma, se echa en tierra y humilla la frente. Recoge con las manos los primeros rayos y se los lleva a la boca y bebe la luz. Después se alza y queda de pie. Mira fijo al sol, sin parpadear. A espaldas de Huayna Cápac, sus muchas mujeres aguardan con la cabeza gacha. Esperan también, en silencio, los muchos príncipes. El Inca está mirando al sol, lo mira de igual a igual, y un murmullo de escándalo crece entre los sacerdotes. Han pasado muchos años desde el día en que Huayna Cápac, hijo del Padre resplandeciente, subió al trono con el título de poderoso y joven jefe rico en virtudes. Él ha extendido el imperio mucho más allá de las fronteras de sus antepasados. Ganoso de poder, descubridor, conquistador, Huayna Cápac ha conducido sus ejércitos desde la selva amazónica hasta las alturas de Quito y desde el Chaco hasta las costas de Chile. A golpes de hacha y vuelo de flechas se ha hecho dueño de nuevas montañas y llanuras y arenales. No hay quien no sueñe con él, ni existe quien no lo tema en este reino que es ahora más grande que Europa. De Huayna Cápac dependen los pastos, el agua y las personas. Por su voluntad se han movido la cordillera y los gentíos. En este imperio que no conoce la rueda, él ha mandado construir edificios en Quito con piedras del Cusco, para que en el futuro se entienda su grandeza y su palabra sea creída por los hombres. El Inca está mirando fijo al sol, no por desafío, como temen los sacerdotes, sino por piedad. Huayna Cápac siente lástima del sol, porque siendo el sol su padre y el padre de todos los incas desde lo antiguo de las edades, no tiene derecho a la fatiga ni al aburrimiento. El sol jamás descansa, ni juega, ni olvida.
No puede faltar a la cita de cada día y a través del cielo recorre hoy el camino de ayer y de mañana. Mientras contempla el sol, Huayna Capac decide: pronto moriré. 1524, Quetzaltenango. El poeta contará a los niños la historia de esta batalla. El poeta hablará de Pedro de Alvarado y de quienes con él vinieron a enseñar el miedo. Contará que cuando ya las tropas indígenas habían sido arrasadas y era Guatemala campo de carnicería, el capitán Tecún Umán se alzó por el aire y voló con alas y plumas nacidas de su cuerpo. Voló y cayó sobre Alvarado y de un golpe feroz le arrancó la cabeza del caballo. Pero Alvarado y el caballo se partieron en dos y divididos quedaron. El conquistador se desprendió del caballo decapitado y se levantó. Nuevamente se echó a volar el capitán Tecún y subió fulgurante hasta muy arriba. Cuando se precipitó desde las nubes, Alvarado lo esquivó y lo atravesó con su lanza. Acudieron los perros a despedazar a Tecún Umán y la espada de Alvarado se interpuso. Largo rato estuvo Alvarado contemplando al vencido, su cuerpo abierto, la plumería de quetzal que le brotaba de los brazos y las piernas, las alas rotas, la triple corona de perlas, diamantes y esmeraldas. Alvarado llamó a sus soldados, les dijo: mirad, y los obligó a quitarse los cascos. Los niños, sentados en rueda alrededor del poeta, preguntarán: ¿y todo eso lo viste? ¿Lo escuchaste? Sí. ¿Estuviste aquí?, preguntarán los niños. No, de los que estuvieron aquí, ninguno de los nuestros sobrevivió. El poeta señalará las nubes en movimiento y el balanceo de las copas de los árboles. ¿Ven las lanzas?, preguntará. ¿Ven las patas de los caballos, la lluvia de flechas, el humo? Escuchen, dirá, y apoyará la oreja contra la tierra llena de estampidos. Y les enseñará a oler la historia en el viento, a tocarla en las piedras pulidas por el río y a conocerle el sabor mascando ciertas hierbas, así, sin apuro, como quien masca tristeza. Dejando huellas, cantata para la conciencia por aquí, por Radio Raíces, la voz del pepino. Y a la verdad es que hemos disfrutado mucho del disco. Lo hemos detenido en el poeta contará a los niños la historia de esta batalla. Y usted vio cómo Eduardo Galeano empezó a trabajar con todas las fechas, con todo este tipo de historia. Y nosotros pues le decimos a todos ustedes que este programa lo hacemos con ese sentido, el sentido único de que esta fecha pues tenga un momento pues más justo de lo que realmente pasó en la historia. Porque a veces es responsabilidad de todos nosotros saber contar la historia, pero la contamos desde lo que nos dicen, y a veces no necesariamente lo que nos dicen es lo que pues realmente ocurre. Tenemos que ir más allá, profundizar más, no hacer como esta persona que está dirigiendo el país de los Estados Unidos, que quiere sacar hasta los monumentos de la esclavitud, porque hay que decirle a los niños que eso no pasó. O, peor aún, que estas cosas pues se justificaron con el tiempo. Pues yo voy a cerrar este programa del día de hoy de Dejando Huellas, Cantata para la Conciencia, con la canción de Latinoamérica, Mercedes Sosa,
y a todos ustedes darle las gracias, como siempre, por estar en sintonía con nosotros en Radio Raíces, La Voz del Pepino. Si usted escucha este programa por plataformas digitales, por favor compártalo. Compártalo porque sí, la información que ha tenido ha sido información que yo creo que nos puede ayudar bastante. Y como me dijo William al principio, allá en Cibao, que Eduardo Galeano le levantó la curiosidad y que pudo leer de todo sobre Eduardo Galeano. Y eso es lo que tratamos de aspirar nosotros. Poner este programa a disposición de usted. Y si usted es maestro del Departamento de Educación o maestra, si usted está buscando más información, pues los invitamos a que siempre siga nuestra programación en Radio Raíces, La Voz del Pepino. ¿Con quién cierro? Cierro con la voz de Latinoamérica, la negra, Argentina, Mercedes Sosa. Al igual que Eduardo Galeano, la dictadura de Argentina, la dictadura de Uruguay exilió a Galeano, y a Mercedes Sosa también fue exiliada, y muchos colectivos argentinos de música folclorista, como quiera decir usted, y de conciencia, muchos fueron, incluyendo el propio León Gieco, muchos fueron exiliados de Argentina. Y este concierto se celebró en los años 70, si mal no recuerdo, se celebró en Suiza. En Suiza, y aquí está Mercedes Sosa cantándole a los antiguos dueños de la flecha. Lo escuchamos aquí en Dejando Huellas. A todos ustedes muchas gracias siempre por su sintonía. Indio Toba, sombra errante de la selva, pobre Toba reducido, dueño antiguo de las flechas. Indio Toba, ya se han ido tus caciques, tus hermanos chiriguanos, avipones, mucubíes. Sombra de Coctá y Noeto, viejos brujos de los montes, no abandonen a sus hijos, gente buena, gente pobre. Indio Toba, el guasuncho y las corzuelas, la nobleza del quebracho, todo es tuyo y las estrellas. Indio Toba ya viniendo de la cangalle, Quitilipia, Vietera, Caguazú, Charaday, Huaycuruta, Penaga, Piranesamu, Atarahuacara, Pinalta, Atarahuacara, Pinalta, Atarahuacara, Pinalta. Indio Toba no llorando aquel tiempo feliz, Pilcomayos y Bermejo llorando por mí, campamento de mi raza, la América es de mi raza, de Yaguarete. Es la América, es la América, es la América, Toba dueño como antes del bagre y la miel, cazador de la charata, la onza, el tatú, Toba rey de Yararagua, su Puyaguara, el Gualamoya es mío otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Indio Toba ya viniendo de la cangalle, Quitilipia, Vietera, Caguazú, Charaday, Huaycuruta, Penaga, Piranesamu, Atarahuacara, Pinalta, Atarahuacara, Pinalta, Atarahuacara, Pinalta.
Indio Tobano llorando aquel tiempo feliz, Pilcomayos y Bermejo llorando por mi campamento de mi raza, la América es de mi raza bella. Es la América, es la América, es la América, todo dueño como antes del bagre y la miel, cazador de la charata, la onza, el tatú, todo el rey de Yararagua, su puyaguara, el gualamo ya es mi otra vez, otra vez, otra vez, sí. Transmite desde San Sebastián, Puerto Rico, WLRP, Radio Raíces 1460 AM. 1460 AM. Celebrando 60 años de ser la voz del pepino. Radio Raíces te invita a su casa abierta con motivo a la celebración de nuestro 60 aniversario. Martes 4 de noviembre de 9 de la mañana a 1 de la tarde en nuestras facilidades. Participarán Escuela Superior Ernestina Méndez, ahora Escaet con su taller de trova, taller de bomba y baile con su grupo musical Escabulla. Escuela Superior Patria La Torre con su batucada. La joven trovadora de Corozal Alondra Sofía. Exhibidores, clubes, entrevistas, exhibición de artículos y reseñas antiguas de nuestra emisora. Información 896-1460. Auspician EDP University, Triple S, NUC University, Unitec y Creaciones en Floristería.